Seguimos conversando entonces con nuestro muy buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, acerca de la timidez. Juan, a mí jamás me pasó, debo decirlo, debo confesarlo. Yo me he encontrado en mi vida ante situaciones nuevas, completamente diferentes a lo que yo había vivido hasta ese momento. Sin embargo, todas esas veces jamás me afectaron para nada. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es, si ante una situación nueva a alguna persona entonces le puede producir la timidez. Sí, sí, puede pasar. De hecho, estas situaciones nuevas son las que más alteran, ¿no? A personas que tienen ese rasgo, ¿no? De personalidad, de timidez. Ten en cuenta que estas personas, si se puede hablar así, ¿no? Suelen ser personas como más sensibles, tienen más sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad les hace que también tengan como una gran capacidad de reflexión, de pensar, de analizar lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces a estas personas se les escapan como muy pocos detalles de lo que está pasando en cuestión de las relaciones, ¿verdad? Entonces, claro, estas personas pues son personas como reflexivas, son personas pues que analizan todo lo que está pasando, y entonces esta sensibilidad pues claro les hace de alguna manera ser como más reflexivas. Posiblemente incluso tenga cierto grado en relación con la inteligencia. Es verdad claro, tú dices, situaciones nuevas, a mí no me ha... Bueno, eso tampoco quiere decir que uno sea impulsivo, porque tú esas situaciones nuevas las has afrontado analizando también, ¿verdad? Y además has tenido tu experiencia en la vida, por lo poco que yo conozco, que no has tenido una situación nueva. Normalmente te has movido en situaciones nuevas. Y si me apuras y exagerando, tu propio trabajo de entrenador ha supuesto que cada situación era nueva. Pero no cada situación por cada partido, sino cada partido, cada jugada, cada minuto, cada segundo. Es decir, por tu forma, por tu propia personalidad, por tu forma de ser, por tu trabajo, por lo que te ha atraído, por lo que lo que has tenido pasión en la vida, has tenido que afrontar situaciones nuevas continuamente, ¿eh? Con el estrés propio de las situaciones nuevas, pero a la misma vez afrontándolas. Esto para una persona tímida es un mundo. Porque claro, de hecho, la propia situación de novedad, de que yo no controlo, de que yo no lo he reflexionado, de que yo no sé lo que puede pasar, pues claro, eso hace que se active lo que es la ansiedad, que se active lo que es la propia hipersensibilidad que puede tener el tímido. En este caso, tú nos estás diciendo que tímido no eres, ¿verdad? Está claro. Bueno, Juan, hay personas que son muy altas, hay personas que son muy bajas, hay personas que son de piel blanca y otras de piel negra. ¿Pero por qué algunas personas son tímidas? Sí. Pues bueno, yo creo que resumiendo lo que estábamos hablando, pues personas que, si dejamos de lado la genética, ¿no? Porque si es la genética, entonces uno ya está perdido. Aunque, te repito, incluso los mismos genetistas dicen que se puede desaprender. Pero bueno, hay personas que de por sí necesitan como un grado alto de aceptación, de que lo aprueben todo lo que haga, ¿no? De que le aprueben por parte de la otra persona, que está bien, que está... Bueno, pues estas personas, en principio, pues sí que tienen un grado un poquito más exacerbado de timidez, ¿verdad? En cuanto esa tensión para que se me apruebe lo que estoy haciendo, se equilibra, se serena, pues entonces se vuelca muchísimo más, porque ya no está en tensión. Bueno, cualquiera se puede imaginar una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Quién está más tenso? ¿El entrevistador o el entrevistado? Pues el entrevistado, lógicamente, tiene una tensión. ¿Por qué? Pues porque el entrevistador debe de aprobar, debe de asentir, debe de decir, hostia, qué bien, ¿no? Qué bien lo está haciendo. Precisamente es lo que yo estoy buscando. Entonces, claro, la tensión la tiene el entrevistado, ¿verdad? Pero si ese entrevistado le importara un bledo
lo que piense el entrevistador, lo que valore el entrevistador, pues se volcaría y sería el mismo. De la otra manera, está haciendo un papel, un teatro, que no es él. Y realmente, cuando uno está más en tensión, cuando uno está más nervioso, cuando uno está más bloqueado, cuando quieres ser otro, cuando quieres dar la imagen para que se te apruebe. Pero cuando eres tú, no tienes ningún problema, porque soy yo. ¿Qué más da la valoración que me haga el otro? Luego, ¿por qué una persona es tímida? Pues una de las razones, Milton, puede ser esta. Porque están esperando, desean la aprobación de la otra persona, ¿verdad? También hay otro rasgo, otra característica de por qué una persona es tímida. Pues porque a veces estas personas valoran más a otras personas. Es decir, valoro a la otra persona más que a mí. Y entonces, claro, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque lógicamente, yo me infravaloro, yo no me estoy valorando. Luego, claro, yo manifiesto situaciones de timidez ante las personas, ¿verdad? Bueno, claro, esto también es bueno que la persona tímida, pues, se lo observe. ¿Yo soy tímido ante todas las personas o ante ciertas personas? ¿Verdad? Es decir, claro, yo estoy valorando a esa persona más de lo normal. Y esto, bueno, incluso quien no es tímido, yo creo, y tú ahora mejor que no lo eres, yo me imagino que, bueno, habrás tenido relaciones, bueno, ya se puede hablar con naturalidad de estas cosas, ¿no? Pues con mujeres, ¿verdad? Sí, bueno, pues no siempre uno se manifiesta igual ante todas las personas que uno bueno, ha vivido o quiere intentar ser pareja. Hay algunas personas que, porque tú las valoras más que al resto, te pone más en tensión, eres más tímido, te coarta un poquito más, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen que valorar, tienen que estudiar, es decir, ante qué tipo de personas estoy yo valorándolas de manera exagerada, más de lo normal, que me produce a mí esa baja autoestima o esa infravaloración. Bueno, pues ya digo, uno que buscan la aprobación, otro que valoran más que a uno mismo a otras personas, y hay otra cuestión, y es que hay personas que por eso también son tímidas, es que se sienten incómodos consigo mismos. Por multitud de razones, Milton. Ya no solamente por traumas, es decir, hay personas que no están a gusto consigo mismos. Claro, si no estás a gusto contigo, pues tú me dirás, para relacionarte con los demás. Puede ser por una cuestión física, puede ser por una cuestión, yo qué sé, de alguna cosa que yo me meta en la cabeza, de que si yo es mi forma de ser, que si... Es decir, yo tengo mi poca valoración de mí, claro, como yo no me valoro, pues tengo un problema. Y el problema es que cualquiera es más que yo. Cualquiera, en este caso ya cualquiera. Entonces, claro, ahí en esas tres cuestiones yo creo que son importantes para saber por qué una persona es tímida. Si va buscando la continua aprobación de los demás, si valora a ciertas personas más que uno mismo y si yo estoy inseguro conmigo mismo. Yo creo que esos tres rasgos serían los importantes para saber por qué una persona es tímida o no. Ahora, Juan, para todo existen técnicas, por ejemplo, para dirigir precisamente un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto. Cada maestrito con su librito, como se dice vulgarmente. Entonces, en el caso de la timidez, ¿existen técnicas desde el punto de vista del psicólogo para superarla? Sí. Sí, bueno, la timidez, en principio, si no se le ataca, si no se afronta, pues al final se convierte en un hábito. Y en un hábito, claro, es lo normal de manifestarse. El hábito, pues, hace que una persona ni siquiera reflexione el porqué de las cosas. Entonces, claro, si llega un momento en que hace sufrir, pues entonces hay que ponerse en manos de un experto. Si llegamos a una timidez, vamos a llamarle normal y corriente, que no llega a bloquearte, pues hay técnicas, claro, desde pues yo he estado viendo algunas, por ejemplo, ejercicios cognitivos, acéptate a ti mismo. Si estábamos hablando que uno no se quería, que una persona no confía en sí mismo, no se aprecia, pues tienes que aprender a quererte, a aceptarte, a abrazarte,
Es decir, y a partir de ahí, si yo creo que algo me limita, que algo no me conviene de mí mismo, pues lo iré intentando cambiar, pero no de forma sin sentido, no de forma porque yo me repita frases o me repita pensamientos, sino aceptándolos, sabiendo cómo soy y entonces atajándolo. Es decir, primero, quererme a mí mismo es lo primero. Luego, también es importante que el tímido, más que ante las situaciones, más que enfoque la atención en mis propios pensamientos, que enfoque la atención en lo que está ocurriendo. Porque, claro, igual que a veces yo he dicho, no, hay que mirarse al interior y tal, ahora lo que estoy diciendo es un poco lo contrario. Es decir, el tímido, como es mi mente, son mis pensamientos los que están alterando, pues es mi hipersensibilidad que altera la realidad, pues yo lo que le digo al tímido, lo que tienes que hacer es focar la atención en lo que está ocurriendo, no en lo que estoy yo pensando. Porque cabe la posibilidad, y normalmente es así, que lo que yo estoy pensando no tenga nada que ver con la realidad. Entonces, si mi mente sale de mí y se enfoca en lo que está ocurriendo, pues yo empiezo a salir de mí mismo y a salir de esos pensamientos que que me alteran la realidad, que me están limitando, que me están de alguna manera pues evitando o que yo me pueda relacionar de forma normal y de forma serena y tranquila. Bueno, hay que aprender también a controlar la ansiedad, porque como hemos dicho, pues ante estas situaciones nuevas, ante estas situaciones, pues sobre todo de relaciones a nivel social, pues se produce cierta ansiedad. En el tímido esta ansiedad, pues quieras que no, te altera a ti y altera lo que está pasando. Pues hay que aprender, hay técnicas para aprender a controlar la ansiedad, incluso antes de que se produzca, ¿verdad? Luego también es bueno que la persona tímida no decir, no que yo, oye, pues me voy a la fiesta, me voy a dar la conferencia, o voy a dar la charla, o voy a dar mi opinión en este colectivo de ideológico, político o de científico. Claro, eso es muy complicado porque es pasar del blanco al negro, del todo al nada. Se puede hacer de forma gradual. Es decir, yo puedo hablar, si yo necesito, yo imagínate, vamos a hacer un ejemplo, yo tengo que dar una conferencia y el tema lo controlo, pero el problema que tengo es que voy a tener a la gente enfrente y cuando esté dando la conferencia voy a estar pensando, y ese que dice, y ese que piensa de mí, y esa persona, ¿por qué me mira así? Es decir, no, yo no voy de golpe a dar la conferencia, pues empiezo haciendo como una desensibilización, empiezo hablándole al espejo y hablo en voz alta, empiezo hablándole a mi mujer si es que tengo confianza, empiezo a los amigos, es decir, yo voy poquito a poco de forma graduada hasta llegar al momento de la conferencia, de la charla. Pero esto sirve para la charla o sirve incluso para ligar, para cualquier cosa. Yo no tengo por qué ir hacer el cambio radical. Puedo hacerlo poco a poco de tal manera que si yo lo voy haciendo poco a poco, yo voy aprendiendo. Y sobre todo, quien está aprendiendo es mi mente. Mi mente se está desensibilizando y mi mente está aprendiendo otros caminos nuevos de mis estructuras neuronales, como a veces hemos hablado, que antes no los he andado. Y como no los he andado, son nuevos y no los ando. Lo cómodo es andar lo mismo, es decir, retirarme, pues no, yo voy a ir poquito a poco, de tal manera que es como si yo fuera casi como engañando a mi cerebro. Luego hay personas tímidas también que son como muy perfeccionistas. Si no sale exactamente como yo lo he planificado o como yo quiero, pues claro, me autoflagelo. Bueno, pues hay que aprender también a relajarse, a no ser tan perfeccionista, porque realmente la vida no es perfección, ¿verdad? Bueno, pues estos serían más o menos algunas estrategias que pueden servir a personas que son tímidas sin exagerar, es decir, sin que sea una cosa que me haga sufrir, que me haga bloqueo, que no salga de mi casa, ¿no? Una timidez, vamos a llamarle, dentro de la normalidad. Yo me preguntaba mientras estabas hablando si hay personas que pueden ser tímidas para una cosa y para otras no. Porque, por ejemplo, nombraste las mujeres. Yo en ningún momento me sentí tímido en ningún sentido. Pero con respecto a las mujeres, yo te cuento que tuve una sola novia y me casé con ella. ¿Por qué? Porque fue ella quien se declaró, Ana María, y fue ella quien me pidió casamiento. Porque mi extrema timidez hacia las mujeres me impedía decirle lo que yo sentía. Entonces, ¿qué hacer
cuando la timidez es extrema? Sí, muy bien. No sé de qué te reí. No, yo no me río, o sea, simplemente que te conozco un poco y conozco a Ana María. Pero bueno, no, pero bueno, aparte de, es verdad que hay ciertas personas que ante el sexo contrario son excesivamente tímidos. Igual un día tendríamos que averiguarlo y estudiarlo a ver por qué. Sí, puede pasar. No parece ser que haya sido tu caso. Pero bueno, suele pasar. ¿Qué pasa cuando la timidez es extrema? Es verdad que hay síntomas y manifestaciones que los vamos a decir por encima para entender que ahora estamos hablando de algo que ya se pasa de lo normal. Por ejemplo, síntomas físicos. Y no estoy hablando de ansiedad solamente, estoy hablando de esa persona tímida que llega un momento en que ante esa situación nueva, que ante ese evento que no controla, que ante esa relación social que él no puede controlar, le entra el síntoma físico, por ejemplo, le entra taquicardia, le entra como un rubor facial. No todo el mundo que se pone rojo es tímido, pero es uno de los síntomas, ¿verdad? Hay como una sudoración excesiva, ¿verdad? Sudan las manos, bueno, pues también hay como cierto como malestar de estómago gastrointestinal. Hay gente que dice, claro, es que mi punto débil es el estómago. Bueno, pues el estómago, claro, hay que tener en cuenta que como está trabajando, y tú te estás alterado, pues entonces el estómago se altera, no trabaja bien. Hay un malestar gastrointestinal. Hay también como a veces temblor en la voz, les tiembla la voz, les tiemblan un poco las manos. Estas personas a veces se les ve como una tensión muscular y luego también se manifiestan ciertos tics nerviosos, ¿verdad? Esas son manifestaciones físicas. ¿Qué síntomas conductuales? Pues puede haber incluso desde que coge y huye, ¿verdad?, de la situación, del que se vuelca en situaciones más bien de control, de que me protejan, ¿verdad? Bueno, hay otros síntomas cognitivos, en fin, que de alguna manera pues son personas que se centran mucho en sí mismos hasta el punto que la realidad, bueno, ya pierde su sentido, ¿verdad? Incluso pueden tener en ese estado de tensión dificultades para concentrarse, para entender, para encontrar las palabras justas a la hora de quererte expresar, ¿no? Bueno, ¿qué causa la timidez extrema en los adultos? Bueno, pues ya hemos dicho que realmente pues puede ser una cuestión biológica, puede ser una cuestión de aprendizaje, de experiencias que he tenido en mi vida, traumáticas, o simplemente de un modelo que yo he tenido, que así lo he aprendido. Cuando llegamos a esta situación, Milton, de este perfil que hemos dibujado, está claro que se necesita un experto. Está claro que uno tiene que ponerse en manos de un profesional. Incluso, llegado el caso, hay profesionales que incluso mandan, a lo mejor no solamente es una cuestión de psicoterapia, que mandan incluso fármacos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque bueno, pues ya está prácticamente descontrolado. Pero normalmente la terapia cognitivo-conductual suele ser muy apropiada para este tipo de casos. ¿Por qué? Pues porque estás trabajando con las cogniciones, que es lo que a mí me está afectando, lo que me está alterando la realidad, y a la misma vez estamos trabajando con la conducta, que es la que tengo totalmente alterada, que es la que yo quisiera regular para poder defenderme, para poder relacionarme, para poder ir avanzando en la vida, porque uno avanza en relación a los demás, no solo. Entonces, llegado a este caso, hay que ponerse en manos de un experto. Ahora, Juan, una pregunta que yo entiendo que es muy importante, sobre todo para los papás y las mamás, acerca de sus hijos. Quisiera que les explicaras, si es que se puede explicar de alguna manera, qué es lo que esconde la timidez de los niños. Bueno, pues en los niños y en algunas personas, pero sobre todo para que los padres, en fin, lo tengan en cuenta, lo que está escondiendo es una falta de seguridad y autoestima en el crío. Y entonces eso es lo que nos tiene que preocupar. Es decir, si yo a mi hijo, pues eso, exactamente, tengo un crío o una hija insegura, pues eso le va a afectar en la vida. Eso, quieras que no, le va a afectar en su desarrollo, le va a afectar en sus relaciones, le va a afectar incluso en encontrar pareja, le va a afectar en su trabajo, le va a afectar... Luego eso tengo yo que tenerlo en cuenta. La autoestima es muy importante. Una persona sin autoestima está claro que está perdido. Es una persona que está siempre al albur de lo que otra persona pueda. Entonces, claro, nosotros tenemos que ver como padres qué es lo que pasa ahí. Si son padres que
normalmente castigan, si son padres que desvalorizan o ridiculizan a su hijo, si esa criatura está usando la timidez como autoprotección, es decir, es un mecanismo de defensa que lo está usando para defenderse de estas situaciones que no las entiende. El problema que este mecanismo de defensa, si no lo tratamos, al final se convierte en un hábito, como te decía yo antes, y entonces parece que es algo de que yo soy así, y sin embargo no, es una cuestión aprendida. Entonces tenemos que tenerlo eso muy claro, porque estamos trabajando con las relaciones sociales que tenga nuestro hijo. Esto es independiente, Milton, lo que estamos hablando, de que en la evolución de la criatura, desde que nace, pues tenga momentos, ¿verdad? Es decir, hay cierto grado de timidez que se va dando según la edad, y eso es normal. Entonces, si no hablamos de forma general, no de de cada crío, pero normalmente de forma general una criatura es muy sociable cuando es pequeñico, cuando es pequeño hasta los 5 o 6 meses de edad. A partir de entonces es cuando vienen esas primeras señales de reconocer los rostros que no son familiares. Y entonces ahí entra como algo de timidez. Pero normalmente el crío a partir del año es cuanto más reacción tiene, me refiero del perfil de timidez, ante situaciones nuevas o ante personas que no conoce. Y todo esto pues se va mitigando, por ejemplo, a partir de los 3 años, que es cuando ya se socializa, sobre todo en nuestra cultura. Es verdad que antes puede ir a la guardería, pero ya en nuestra cultura prácticamente pues se va a los 3 años a la escuela, y ahí de alguna manera se va mitigando, se va trabajando, se va incluso, bueno, las mismas escuelas, las mismas maestras, los mismos maestros y los mismos padres. Es decir, el crío tiene que aprender a socializarse y aprende. Entonces, si es una cuestión evolutiva, normalmente a los 3 años esta criaturica pues ya empieza a socializarse de forma más sistemática, ¿no? Y además no solamente sistemática, sino en organizaciones. Entonces, claro, ahí ya empieza a afrontar esa timidez que antes, por ejemplo, era más difícil de controlar, y ahora ya se afronta de otra manera. Es decir, empieza como de alguna manera a salir de sí mismo y a darse cuenta de que además de mí ya no es el rey de la casa, sino no puede ser el rey de la escuela, es muy difícil con 3 años, sino que hay otros que compartimos, y que, bueno, ahí se da una situación de normalidad. Es como una microsociedad. La escuela es una microsociedad. Realmente lo que pasa en la sociedad, pues ahí también está pasando, independientemente de que, claro, ahí sabemos que la autoridad la tiene la maestra, que es la que está viendo, la que está observando, la que está educando, la que está trabajando con los críos, y la sociedad, pues hay otras instituciones que cumplen esa misión. Pero en ese momento es la maestra, y la organización que haya en esa escuela. Luego, a partir de los 3 años, esa criatura pues ya va aprendiendo a socializarse y está trascendiendo lo que es la timidez propia, evolutiva, del momento de cada crío. Algo que muchísima gente, sobre todo los futboleros, no saben es la gran timidez que tuvo siempre el argelino Zinedine Zidane. Y tengo una anécdota, Juan, precisamente acerca de ello. En la Juve, en la Juventus, la vecchia signora, como le dicen en Italia, jugó un gran amigo mío. Su papá jugó en España, jugó en la selección uruguaya, igual que él, Paolo Montero. Un día, estando nosotros en Ras Al Khaimah, una ciudad de Emiratos Árabes Unidos, un amigo argelino me dijo: Milton, dice, la Juve está para jugar un par de amistosos en Jeddah. Jeddah es una ciudad del sur de Arabia Saudita. Dice, yo encontré, dice, el teléfono del hotel donde la Juve está, y si me gustaría tener una conversación con Zinedine Zidane, que es mi ídolo. Dice, como tienes amistad, dice, con Paolo Montero, dice, podrías llamar por teléfono. Lo llamé a Paolo. Paolo me dijo, bueno, llámame mañana, dame tiempo, que yo hablé con él. Al otro día lo llamé. Me dijo, Milton, dice, es imposible. Le digo, ¿por qué? Le digo, está tan agrandado. Le digo, por ser un crack. Me dijo, no, Milton, es muy tímido, demasiado tímido. Ni siquiera en el vestuario habla con los demás compañeros.
viene, hace su trabajo y se da. Y en un momento dado, un periodista le preguntó sobre esa timidez a Zinedine Zidane y él contestó: esa timidez que tengo es la que me ha ayudado a triunfar. No lo entiendo. Pues sí, es complicado, yo tampoco. Bueno, pero este muchacho ha sido entrenador. Paolo No, Zinedine. Zinedine es el actual entrenador desde hace un par de años del Real Madrid. Pero tendrá que hablarles, ¿no? No creo que le haga señas. Sí, sí. Luego lo habrá superado de alguna manera, lo habrá afrontado, tendrá que hablar, tendrá que compartir. Bueno, pues yo exactamente no lo sé lo que quiso decir este muchacho, no tengo ni idea. Pero si quisiera yo, no lo sé, dar una explicación, yo entiendo, como te he comentado en la entrevista, que el tímido es una persona muy observadora. Es una persona que en principio es inteligente porque es capaz de analizar lo que está pasando. ¿Te equivoques o no te equivoques? Eso es otra cosa. Es decir, independientemente de que yo tenga mi estructura para interpretar la realidad, pero ciertamente si esta persona es tímida, en un vestuario, o incluso de entrenador, pero sobre todo en un vestuario, en un partido, pues quiere decirse que él está como muy pendiente, más que de interrelacionar en el momento que te están explicando, que te están diciendo que estás preparándote un partido, que estás preparándote físicamente, estás como muy atento. Luego esa timidez le ha podido servir de atención, de observador, de aprendizaje. Es decir, cuanto más pendiente he estado yo de todos los detalles, cuanto más sensible he sido a las circunstancias externas, yo he podido aprender con mayor presteza, y si encima, bueno, claro, ya le añades las cuestiones físicas, que son independientes, pues si tú lo unes, está claro que por eso ha sido un crack, ¿no? Esto no siempre es así. Es decir, porque bueno, yo ahora me estoy recordando, no creo que Cristiano Ronaldo parezca muy tímido, ¿verdad? A él no le ha servido para ser un crack, pero le han servido otras características que tenga, ¿no? Pero él, yo creo que lo que quiere decir, porque no puedo yo interpretar sus palabras, que lo que quiere decir es que precisamente ese estado interior de observar lo externo, de calibrar, de analizar, de aprender, pues le ha podido servir para llegar a donde ha llegado. Y esto, pues bueno, yo creo que es lo que de alguna manera nos quiere trasladar. Pero más que la timidez en sí mismo, que seguro que lo es cómo tú la has manejado en tu propio beneficio. Porque claro, si yo no sé manejar esa timidez, yo no soy capaz luego de interrelacionar, ¿verdad? Pero si yo soy capaz de manejarla, de trabajarla en mi propio beneficio, supuesto tengo estas cualidades, voy a jugar a su favor, no en contra. Y esto nos sirve para toda la vida. Es decir, yo puedo tener mis hándicaps en la vida, pero si yo los considero como algo que me inutilizan, pues hasta ahí hemos llegado. Pero si yo los abrazo y los intento utilizar en mi propio beneficio, pues yo creo que es lo que hizo este muchacho con una gran inteligencia. Me imagino que será un superdotado a nivel deportivo, y él usó su timidez en su propio beneficio, y seguramente aprendió más que el resto, que a lo mejor estaban pendientes de otras cosas, ¿no? Sobre todo de interrelacionarse. Muy bien. Para terminar, y repetirte que para la próxima entrevista me gustaría hablar de la autoestima, que es muy importante, pero para terminar, la última pregunta sería: no querer mortificar a nadie, no querer herir a nadie, ¿es una prueba solamente de justicia o también de timidez? Bueno, yo creo que puede ser una mezcla, ¿no? Puede ser, no tiene por qué ir en ser blanco o negro. Pero el tímido ya no es una cuestión de herir o no herir, es una cuestión de que me hieran o no me hieran. La justicia, está claro que está el respeto y está el no hacer daño, ¿verdad? Pero el tímido no es el motivo de su comportamiento, sino el motivo es que a mí no me hieran, que a mí no me falten, que yo no fracase,
que la otra persona es más importante que yo, no es una cuestión de justicia, es una cuestión de percepción, es una cuestión de que hay una hipersensibilidad en mi percepción que me hace distorsionar incluso la realidad y me hace incluso que mi comportamiento no sea a lo mejor el que yo quisiera que fuera, ¿no? Que es dar mi opinión, que es participar, que es colaborar, que es estar ahí, que es ser uno más, ¿verdad? Entonces, la justicia es otra cosa distinta. La justicia, de lo que me has comentado, es en base al respeto, pues el no hacer daño, el que todos seamos iguales, el que todos nos respetemos y el que todos tengamos la misma oportunidad en la vida, en los derechos, en los deberes y en las manifestaciones. Yo creo que son cosas distintas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Ya nos veremos la semana que viene. Y a ustedes terminar diciéndoles que en lo que yo saco de corolario de todo esto es que mientras el tímido reflexiona, el que no lo es va, triunfa y vuelve. Hasta la semana que viene.